Entonces tenemos lo de la herencia mendeliana, ¿ya? Tenemos que las leyes de Mendel... Ay, se me pasó. Ya. No, creo que alguien, tú estás controlando. Y ahí deja No, de... no, hay algunos que eso está de unos chistositos, verás, nomás sí puedes nomás ver tú ahí a los que te pasan la página, a los que te rayan, así nomás son estos muchachos. Una disculpa, Anita, de antemano, ¿no? Ya, sí, sí, no. Creo que fue de mi compu mismo, no hay problema. Ya, entonces tenemos las leyes de Mendel, ¿no es cierto? Como les decía, bueno, tenemos que Gregor Mendel fue un pastor prácticamente que hizo varios estudios. Él hizo a través de plantas, por ejemplo, lo que son las arvejas. Él empezó a cruzar como que, digamos, varias especies de arvejas, una de las vainitas, ¿sí? Entonces empezó a cruzar varias de estas y él empezó a notar algunos cambios. O sea que, por ejemplo, si cruzaba, yo qué sé, una verde con una amarilla, salían las arvejitas de otro color. Entonces él empezó a investigar más y todo. Por eso nos dice aquí, Mendel cruzó variedades que diferían en dos características. Y, o sea, cuando él hizo los estudios, vio que en la descendencia, que son los hijos prácticamente, vio que habían cambios y encontró varios cambios en estos dígitos que, de las arvejas, por así decirlo, que se refiere a la descendencia, que por lo tanto él empezó a hacer más estudios y dio esta definición de la herencia, o sea que se refiere a que hay varias características que de los padres van a transmitir a sus hijos. Entonces, tenemos que esta ley de la herencia de Mendel va a ser independiente de los caracteres diferentes. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, y es justamente, tiene sentido con todo lo que es la biología y todo, que por ejemplo, si el padre tiene una característica desde el nacimiento, o sea, ya nació con eso, y la madre también, puede que estas características le pase también a su hijo o a uno de sus hijos. Y esto también estaba definido a partir del azar, o sea, de las mezclas que se pueden realizar. Y aquí, por ejemplo, nos dice que el azar, que es prácticamente la suerte, el destino, el universo, determina cuál es el alelo que se va a incluir en los determinados gametos. ¿Un gameto qué es? Eso ya han de haber visto. A ver, ¿quién me puede decir qué es un gameto? A ver, Ángel Reina, ¿qué es un gameto? ¿O qué es, o qué entienden por gameto, ya? Un gameto masculino o femenino donde se... Básicamente, ¿a qué llamamos gameto? No sé, A la no creo que célula les había sexual, mencionado. por así decirlo. ¿Perdón? Es una célula reproductora masculina o femenina. Ya, ajá, algo así. Los gametos son las células que prácticamente nos van a permitir o sea, producirse. Primero, cuando se unen dos gametos, nos va a producir una descendencia después. Entonces tenemos aquí que esto de los descendientes te dice, mira, el azar va a determinar cuál alelo se incluye en un gameto determinado, ya que los cromosomas homólogos se van a separar al azar durante la meiosis. Entonces, cromosomas homólogos, ¿qué significa? Que son iguales. Cuando se separan estos cromosomas al momento de la división celular, que eso de igual forma es más de biología, nosotros vamos a tener varias mezclas y se pueden crear diferentes mezclas, y por eso este pastor Gregor Mendel fue el inicio prácticamente de la genética, y posteriormente se desarrollaron lo que son los cuadros de Punnett. ¿Qué es lo que Pero viene? espérate ahí un ratito, Anita, disculpa que te corte. Ya. Christopher Calapiña, ¿leíste algo sobre el cuadro que nos acabó de mencionar Anita? No le dicen ayer donde estaba sin internet y no sabía qué tema nos tocaba A hoy. ver, déjame ver. Amelie Escobar, que está, dale, que copie, que la profe ya va a cambiar de diapositiva. No saco nada con que copien esto, ya más o menos es solo para que tengan Como una una idea. Ya introducción, ajá. vamos a hacer ejercicios donde ya van a entender cuándo es autosómico, cuándo es recesivo, cuándo es o sea, está enfermo y cuándo es portador, ¿ya? Es algo de lo que nos estaba preguntando su compañera. ¿Qué pasa si yo tengo en el XY? A ver, ¿qué era XX y XY? ¿Quién se acuerda? XX era XX mujer y XY hombre. La pregunta solo en poner XX es de la mujer y YX es del hombre. el hombre. Ya, perfecto. Entonces, en la pregunta suelen ponerte, te asocian alguna patología que tiene correlación con lo que te van a preguntar y te ponen X con H mayúscula y X con H minúscula. Esto vamos a entender a diferenciar el porqué
por decirles así, el exponente en letra que va a ser mayúscula o minúscula, ¿ya? Con eso, si ustedes entienden esto, van a estar más que listos para la prueba, ya no van a estarle que mandando al profe, profe, ayúdeme, porfa, nada, ya solitos, ¿no? Continúa. Ya, entonces tenemos aquí en los cuadros de Punnett. Aquí nos dice clarito que la herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente. Entonces, como les decía, las partes de este cuadro de Punnett son importantes porque nos va a permitir, como les digo, hacer las mezclas que vamos a tener prácticamente como resultado para nuestra descendencia. Entonces verán, las partes de este cuadro va a ser que siempre va a tener una parte, como decimos, que son de los organismos que se reproducen sexualmente, y para que pase esto debemos tener, ¿qué cosa? Una parte masculina y una parte femenina, o lo que es lo mismo hembra, macho, lo que sea en plantas, en animales, en todo, va a ser igual. Siempre vamos a tener una parte masculina y una parte femenina para que se produzca este cruce y que nosotros tengamos una descendencia, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí nos pone que la parte masculina se refiere a que tiene alelos dominantes. Este solamente es un ejemplo para entender los cuadros de Punnett, ¿ya? Porque de ahí estas letras pueden cambiar. Entonces tenemos que los alelos dominantes van a estar casi siempre representados por las letras mayúsculas, los que son dominantes. Y eso sí vieron en la clase anterior. A ver, ¿qué es un alelo dominante o a qué se refiere con la palabra dominante? ¿Alguien que haya entendido o que Se puede expresar. Que domina sobre Se lo otro. va a ver. Es el único que puede expresar. Se le puede expresar. Ajá, ya. ¿Qué más? Y el recesivo, en cambio, que son las letras va a estar- minúsculas Va casi a siempre. estar, que pero va a no se va a tener- expresar. Pero no se puede. No se va a ver, pero tiene. A representar. Ajá, que va a estar presente, pero no se expresa, ¿no es cierto? Y aquí es importante saber lo de los genotipos, los fenotipos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el genotipo... Pregúntales nomás, Anita, eso ya les había explicado ayer. Ya, sí, eso sí es importante. cualquiera. Entonces, esto de los alelos dominantes y recesivos es importante al momento de saber el genotipo y el fenotipo. ¿Por qué? Porque el genotipo, que son ¿qué cosa? A ver, cualquiera, déjame ver. Cualquiera, Anita, dale. Christopher, no, a ver, a él ya le preguntaron. Catherine Heredia, No ya. ha venido a clases. Ella sí, también sí estaba ayer en clases. ¿A qué se refiere? Solo el genotipo, solo dime eso. ¿Qué es un genotipo o a qué se refiere? Es la genética interna y es no visible. Ya, y en cambio, a ver, el fenotipo, Gabriela Guamán. El fenotipo. Acuérdense del Dylan. Tiene rasgos de cada persona. Crítica Son física rasgos de- que se expresan, Ojos. que son La físicos. expresión del genotipo en el Conjuntos de características visibles de un son las individuo. características que se puede ver físicamente que se pueden observar. Ajá, sí, ya, muy bien, Paola. Entonces, verán, en este ejemplo les digo, al amarillo, cojámosle ya, por ejemplo, esta vainita de amarilla, tiene este fenotipo, que es lo que podemos ver, o sea, es amarillo, pero es porque en sus genes tiene, digamos, programado para que sea amarillo, ¿sí? Los genes está programado para que sea amarillo, pero como dijeron anteriormente, son las características internas, o sea, eso está prácticamente en el ADN. En cambio, lo que vemos que es amarillo son las expresiones de los genes ya, y eso lo podemos ver, por eso podemos ver que, digamos, en la programación genética, estas vainitas tienen programado para ser amarillas. Pero eso, como es la parte interna, no se ve. Eso lo vemos a través de ¿qué? Del fenotipo, que es lo que sí podemos ver. Entonces sabemos que esto es amarillo, a eso se refiere el fenotipo. ¿Sí me entienden? Es lo que podemos ver, el fenotipo. Las expresiones de los genes. En cambio, el genotipo son los genes, en sí, es en sí las características genéticas que tiene la persona, el animal, la planta, todo lo que nosotros tengamos, en todo en lo que nosotros tengamos genes, ¿sí? ¿Más o menos está entendido? Pregúntales, verás, allí sabe quedar claro. Profe, Ya. A ver, dale, déjenme ver cómo puedo verles a todos. Ángel Reina, ¿qué acabó de mencionar la compañera? ¿O a qué nos hacemos referencia a lo que estaba explicando?
O sea, eso es importante que entiendan, ¿ya? Y es fácil, o sea, no está difícil. A ver, dinos, Ángel. Sobre los genotipos y los fenotipos. Ajá. O sea, qué diferencia entiendes tú entre el uno y el otro? ¿O qué es el uno y qué es el otro? El fenotipo serían las características internas y el genotipo serían las características visibles. Ajá, exacto. Es prácticamente eso, ¿ya? Entonces eso deben tener claro. Ya, entonces estábamos en las partes del cuadro de Punnett, ¿ya? Seguimos. Tenemos la parte masculina, la parte femenina, los alelos dominantes, como les digo, que casi siempre están expresados con la letra mayúscula. Puede ser cualquier letra, ustedes le pueden poner la Z, la que sea. Pero en los ejercicios les ponen así. Lo que es dominante prácticamente con la letra mayúscula y los alelos recesivos con la letra minúscula. Entonces, dominante, como ya dijimos anteriormente, son los que se van a ver prácticamente siempre, que ya les voy a explicar despuesito, ¿ya? Ya en sí de la herencia dominante. Y en cambio los alelos recesivos son aquellos que, digamos, son una característica menor, ¿ya? Pero que también están presentes en los genes. Entonces, ¿cómo se hace esto, ya? ¿Cómo se hace un cuadro de Punnett? Prácticamente es como una tabla de multiplicar, ¿no es cierto? A nosotros nos pueden dar un ejercicio que diga que el padre, acá estoy escribiendo acá abajito ya, si pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya, el padre, ya digamos que el padre, que es este, tiene estas características AA, o sea, A y A. Siempre vamos a tener que van a ser dos alelos. Siempre para cada parte vamos a tener dos alelos. O sea, nunca vamos a encontrar un padre que tenga solo una A, porque o se olvidaron en el ejercicio o está mal redactado o lo que sea. Siempre vamos a tener dos alelos que se refieren en este caso las letras. Están representados por las letras, ¿ya? Y en cambio, digamos que tenemos la madre, que es lo que nos está explicando acá, que tiene las A minúsculas. Sí, ya. Entonces, ustedes les dicen ya, digamos, defina los cuadros de Punnett o realice el cuadro de Punnett para para un padre que tiene los alelos A y una madre que tiene los alelos A minúscula, o sea, las A mayúscula y A minúscula, A minúscula. Entonces, lo que tienen que hacer, así les pueden dar o les pueden poner así, A por, que se multiplica por A minúscula o A que se multiplica por A y A minúscula, sí. A eso, o sea, solamente les estoy dando cómo pueden ver ustedes en los ejercicios. Pero para realizar el cuadro de Punnett es como que tienen que dividir siempre en dos filas y dos columnas. Entonces, vamos a poner del padre que nos dice que son los alelos masculinos. Tenemos la A que está aquí. Ya les voy a poner el puntero que se ve mejor. La A mayúscula y la A minúscula, sí, lo dividimos en dos. Ponemos una A en una fila que corresponde a esta y otra A en otra fila que corresponde a la de acá. Y en cambio, la A de acá, que es ya de la madre, sí, todo lo que va para abajo sería o sea, solo de esta fila. Esto es del padre. Y en cambio, lo de la fila de acá es de la madre. Por eso aquí dice femenino, tenemos la A minúscula y la A minúscula. Sí, lo dividen, lo que nos presenta así, digamos, en el texto que nos ponga cualquier, o sea, en cualquier ejercicio que nos ponga nosotros para hacer el cuadro, o sea, si es que pueden hacerlo directo, si es que aprendieron en el colegio de esa forma como que hacer más rápido de forma directa, chévere. Pero para no confundirse siempre es mejor tener este cuadro de Punnett, que es súper fácil. Entonces ya tenemos, una vez que tenemos la columna vertical y la parte horizontal que ya pertenece a la mujer, lo único que nosotros vamos a hacer es como que ir multiplicando. Por eso les digo, es como una multiplicación. En el primer cuadrito vamos a tener el resultado de la primera columna con la primera fila. Por eso acá nos pone A más A minúscula y ese es una parte de la descendencia. O sea, estos son los padres y los cuadritos, los 4 cuadritos que tenemos acá van a ser la descendencia. Entonces tenemos a un hijo que va a salir con A mayúscula, A minúscula. De igual forma acá, A mayúscula y A minúscula se mezclan, es igual. Este sería, digamos, el segundo hijo. A mayúscula y A minúscula, este sería el tercer hijo. Y A mayúscula y A minúscula sería el cuarto hijo. En este caso es fácil porque todos tienen lo mismo, ¿sí me entienden? O sea, todos, o sea, tenemos las mismas letras, por así decirlo, ¿ya? Pero en el caso de que nos cambiaran o cosas así, nosotros tenemos que igual no confundirnos. Entonces verán, aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Por ejemplo,
y hagan todos en su cuaderno. Yo voy a esperar un ratito, les voy a poner algo y todos tienen que hacer en su cuaderno. ¿Sí me entendieron cómo se hace? Es prácticamente una multiplicación. Sí, profe. Es una Sí. tabla de doble entrada Sí, nomás, profe. básicamente. Exacto. Profe. La tabla de doble entrada. Entonces vamos a multiplicar esto que es del padre por, yo qué sé, a ver, esto que es de la madre. ¿Ya? Ponles homocigotos los dos. Bueno, primero B entonces. minúscula, B minúscula. Ya. A ver, Porque si no, algunos dicen sí y otros no, entonces todos van a entender que siempre va a salir una letra mayúscula y una minúscula, entonces no es así, ¿no es cierto, chicos? ya. Ujú. Esta es mayúscula, ¿ya? Vamos a hacer este cuadro, así. El anterior era facilito porque tenía las mismas letras. Sí. Entonces ahora vamos a hacer este que tiene así, BB y BB. ¿Cómo más o menos quedaría? Van haciendo siempre, a ver, yo les ayudo. Tenemos una fila así, así y así. 50% dominante y 50% recesivo. Recesivo, ajá. Ya, ¿Quiénes entonces, fueron, pues? Dylan y Scarlett, creo que sí han leído, ¿no? O la profe mismo es. ya, entonces para los que no entendieron o alguna cosa, ahorita vamos a resolver esto que está puesto aquí. Si les ponen esto así, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Primero, dividen esto, esta parte de aquí corresponde a la fila de acá, ¿no es cierto? Ah, perdón, a la columna de acá. Entonces la B mayúscula se va para arriba y la B minúscula para abajo. Y de igual forma acá, esto que prácticamente corresponde a la madre, se van acá y acá. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? B, B, nos queda aquí en el primer cuadrito, B y B. En el segundo cuadrito, B, B, o sea, B mayúscula y B minúscula. En el tercer cuadrito nos queda igual. Ustedes pueden cambiar el orden. Si quieren ponerle primero la B minúscula o la B mayúscula, es lo mismo, pero solamente en estos casos que tenemos la misma, ¿no es cierto? No pasa nada, pero bueno, siempre, casi siempre se pone primero la mayúscula. Y B minúscula y BB, que nos queda así, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere que si nosotros tenemos unos padres que tienen estos alelos que prácticamente ya no son homocigotos como los de acá, sí, no son, estos son homocigotos. ¿Por qué se llaman homocigotos? Porque tienen prácticamente la misma letra, por así decirlo, aquí en los ejemplos del cuadro de poner. Ahora, los heterocigotos son estos que tienen una letra mayúscula, por así decirlo, o sea, un alelo dominante y uno recesivo. Sí, acuérdense siempre que la mayúscula representa a los alelos dominantes casi siempre y la minúscula a los alelos recesivos. Entonces, en esta mezcla, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Espérate, Anita. Ujú. Un ratito. Sí, sí está perfecta tu explicación, pero también vamos a hacerles actuar a los chicos porque algunos ya creo que se están durmiendo, otros ya apagaron. A ver, David, Doña, A los que están apagados la cámara. Ya, los que están apagados la cámara, perfecto, vamos. A ver, Henry Madrid, que esta vez no ha prendido la cámara o ya aprendió ahorita porque se me pasó de pantalla, no sé. Dale tú. O sea, nos acabo de explicar sobre los homocigotos y los heterocigotos, ¿no es cierto? ¿Cómo tú sabes, como lo que respondió tu compañera que fue, y tu compañero Dylan y Scarlett, ellos dijeron de una, es 50%, ¿qué era? Ya ni me acuerdo yo. 50% dominante y 50% recesivo. Ya. Entonces estamos hablando de heterocigoto. ¿Cuándo? Tú mismo, Henry, ¿estás ahí? Ya ven, bien digo, prenden la cámara y se van nomás aquí. Vamos a alguien más, déjenme ver. Dale, Mateo Medina. Dígame, profe. ¿Cómo sabes cuándo es homocigoto y cuándo es heterocigoto? O, a su vez, ahí en el cuadrito que Anita nos acabó de explicar para todos. ¿Cuáles son los homocigotos y cuáles son los heterocigotos? Ya, ese está más fácil, ese sí puede responder, la verdad. Homocigotos es las que tienen, por ejemplo, las dos B mayúsculas o dos minúsculas. Ya. ¿Por qué son homocigotos? ¿Tú por qué más o menos ya le entendiste a la profesora que son homocigotos? Porque ambos tienen o bien mayúsculas o bien minúsculas, pero no se repite. Podría ser. Ya.
Ajá, Continúa. pero bueno, o sea, si es que lo transformamos eso a términos que se utilizan en la biología es porque tienen alelos idénticos y en cambio estos tienen un alelo, digamos, dominante, el otro recesivo, o que son alelos distintos, ¿ya? Entonces verán, el resultado de esta tabla, como veíamos acá, todos los cuadritos de este y este, se refieren a la descendencia heterocigota, ¿sí? Esos son la descendencia. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener en nuestra tabla que hicimos ahorita, vamos a tener que este 25, estos como son 4, cada uno va a valer un 25%, ¿sí? Y 25 por 4 es 100. Entonces, el total de nuestra tablita va a ser el 100%. Y vamos a tener, en este caso, que el 25%, o sea, esto de aquí, el 25%, nos salieron, ¿qué? Prácticamente serían homocigotos. ¿Y qué? ¿Qué les dije que era la mayúscula? Dominante. Dominante. Estos van a ser homocigotos. Me demoro mucho escribiendo, así que solo... Ponle solo el iniciales, Anita, no. Homocigotos dominantes. Este 25%. Este 25%, ¿qué va a ser? Solamente ya no se llama 50%. Heterocigotos. Ajá. 50%. Estos dos se suman, ¿no es cierto? Porque es lo mismo. Entonces tenemos 25 más 25, 50%. Esto va a ser 50% heterocigotos. ¿Sí? Heterocigotos. Y este 25% que sobra Son homocigotos recesivos. Exacto. Homocigotos recesivos. Exactamente. Homocigotos, pero estos son recesivos. ¿Por qué? Porque tienen una letra minúscula, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, listo. Quedó claro, vuelvo y repito, chicos, siempre les digo así, quedó Sí, claro y después me dicen no, Sí, profe. otro sí, otro. Profe, Me responden. Sí, profe. Esperan que busqué la manera, porque yo no les iba a explicar así, como ya venían leyendo, yo iba a decirles esto es de esto, es de esto, verán esta letra y así. Pero dije, el profe es chévere, es buena gente, voy a traer a una compañerita que les explique mejor. Entonces, Ya. espero que hayan Muchas entendido, gracias, ¿ya? profe. Ya verán, que esto es lo básico, ¿ya? Y bueno, creo que ya algunos ya sabían, entonces solamente para recordar. Entonces ahora tenemos los dos principales tipos de dentro de la herencia mendeliana que vamos a tener, que son la autosómica dominante y la autosómica recesiva. Entonces vamos a ver que la autosómica dominante, que es la que podemos ver aquí, se refiere a cuando tenemos una copia de la mutación. Entonces, solamente con que el paciente tenga una copia o la persona tenga una copia de la mutación, se refiere ya a que tiene la enfermedad. Sí, este autosómico dominante va a afectar a todas las generaciones, es decir, que es una enfermedad que, por ejemplo, si es que tuvo tu abuelito, también le va a afectar a tu papá, también te va a afectar a ti, y si es que tienes hijos, también le va a afectar a tus hijos. Sí, entonces por eso te dice que esta autosómica dominante afecta a toditas las generaciones. De ahí que dice, se da tanto en hombres como en mujeres. O sea, pueden estar afectados los dos. Porque ahorita solo vamos a ver la autosómica dominante y la recesiva, ¿ya? Pero después hay otras enfermedades, o bueno, hay otra parte que no sé si es que eso también está dentro del tema, de los temas que les toman, la verdad, pero son otras que están, digamos, ligadas solo a las mujeres o solo a los hombres. Entonces eso ya verán más adelante. Sí, está. Ya, entonces, bueno, eso vamos a ver más adelante, pero ahorita solamente vamos a ver del autosómico dominante y el recesivo. Entonces, este autosómico dominante tenemos que va a afectar a todas las generaciones, como les digo, o sea, abuelito, si es que tu abuelito tuvo la enfermedad, también le afecta a tu papá, a tu mamá, perdón, a tu papá y a ti y a tus hijos, ¿ya? Dependiendo de cuál de los padres sea el enfermo, ¿no? Ya, de igual forma te dice que se da tanto en hombres como en mujeres, o sea, puede aparecer en cualquiera de los dos, ya depende de la herencia. En esta no hay portadores. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, que por ejemplo, una persona puede tener, puede ser portadora a la enfermedad, es decir, puede tener el gen que produce la enfermedad, pero no es enferma. Sí, eso tienen que entender. Eso ya vamos a ver de igual forma, más pasa en los recesivos. En este caso, que es la parte autosómica dominante,
como te dice que que solamente con una copia de la mutación tú ya eres enfermo, entonces te dice que no hay portadores. Aquí vas a ser o no enfermo. O sea, si es que tú tienes el gen que provoca la enfermedad, entonces eres enfermo. Si es que no tienes el gen, no eres enfermo. A eso se refiere esto, que no hay portadores. De ahí te dice que hay el riesgo de transmitir la enfermedad a los hijos, es del 50%. Ya vamos a ver en los cuadritos, ¿ya? Y un ejemplo de esta autosómica dominante que son enfermedades genéticas, obviamente, puede ser la condroplasia, que son una especie, por así decirlo, de enanitos, ¿ya? En términos generales. Aquí, espérenme un ratito. Entonces, para que no se olviden lo que acabo de explicar, tenemos que los autosómicos dominantes, como lo acabo de decir, es básicamente van a afectar. ¿Está afectada a todas las generaciones o no? A ver, vamos. Carlos Zamora. Sí, profe, afecta a todas las generaciones. Eras de Tapales, Anita. Ya ves que estás proyectando y ahí leen nomás. Ah, ya. Ya. Entonces, la otra es, eso es lo primero que deben antes de esto, es que o bien eres enfermo o no eres enfermo, porque no hay ni portadores, ¿ya? Como mi compañera les explicó, portadores el gen básicamente, que, o sea, tú tienes el gen, portas el gen, pero no debutas con la enfermedad. Es decir, yo puedo tener el gen, se me ocurre ya, de ser hipertenso, supongamos. No es un ejemplo como que así para explicarles, pero es para que más o menos me entiendan. Pero yo solo tengo el gen. En este caso, ¿qué estaría pasando conmigo, Esteban Marín? Depende. Si está enfermo, sería que la enfermedad ¿Estás debutó en ahí? usted. No, Sí. verás, yo clarito di la pregunta. ¿Quién me entendió la pregunta? Sería enfermo usted. Yo sería enfermo. Estaría enfermo y les pasaría a sus hijos. Sí. Seguro. Sí. 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 ¿Tendría gen para su descendencia? Yo soy portador, pero ¿soy enfermo o no soy enfermo? No. No es No, enfermo. Porque si yo solo soy portador, yo porto el gen, pero yo puedo transmitirle a mi siguiente generación. Eso es lo que tratamos de explicar. Autosómico dominante básicamente se transmite de generación en generación y hay que tomar en cuenta que puedes ser enfermo, como en este cuadrito que como ya ayer les expliqué a los que se quedaron un poquito más de la hora de la clase, si está pintado todo, estamos hablando que tiene la enfermedad. Si solo fuera portador, estuviera la mitad del cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de autosómico dominante, va a afectar a todas las generaciones y aparte hay que tomar en cuenta que bien es enfermo o no es enfermo, ¿no es cierto? Ahí no voy a tener que Pag ha sido, yo que sé, bueno, se me ocurre porque les veo aquí en la pantalla, ¿no? Galo y Pamela se casan, ¿ya? Entonces, el uno es enfermo y Pag le sale un portador. ¿Qué piensan del ejemplo? La pregunta se refiere a que si hay o no portadores en la dominante. En la Exacto. herencia autosómica dominante. No hay No hay No dominantes. hay, chicos, no hay, entiendan eso. Digo, no hay Bien portadores. son enfermos o bien son sanos, ya. No va a haber portadores en las autosómicas dominantes. Ojo, generación a generación y o bien son enfermos o bien son sanos. Continúa, Anita. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo así súper fácil, ¿ya? En este caso, el padre, primero, ¿qué tipos de alelos tiene? Tiene una A mayúscula y una A minúscula. ¿A qué se refiere esto? Heterocigoto. Muy bien. Y en cambio, las A minúsculas que tiene la madre o la esposa son recesivos, ¿no es cierto? Y estos, en cambio, son homocigotos. Ajá, muy bien, chicos, ya. Entonces, tenemos que cuando realizamos los cruces con estas dos personas, es lo mismo que haríamos, aquí le hacen directo, ¿no es cierto? Pero aquí también podemos practicar haciendo el cuadro de Punnett. Entonces, tenemos que es una A mayúscula, una A minúscula, una A mayúscula, una A minúscula y otra A minúscula. ¿Qué tenemos de resultado? A mayúscula, otra A mayúscula, A minúscula y A minúscula, A minúscula. Sí, es así. Ya, este es nuestro cuadro. Y entonces, ¿esto a qué se refiere?
que vamos a tener, miren, ¿por qué te dice que cuando es una enfermedad dominante, el 50% de los hijos va a tener? Es justamente por esto, porque tenemos un 50% de chicos o de niños o de hombres o mujeres de la descendencia de esta pareja que tiene este alelo, como podemos ver en el gráfico, que es el que está dañado, este de aquí, perdón, solo este de aquí, que ese es el que está dañado. Entonces, por eso te dice que sea hombre o sea mujer, en este caso no se refiere a hombres o mujeres, van a tener lo que es la enfermedad. Este 50% que coincide, este está con grafiquitos, pero es lo mismo del gráfico de Punnett. Este 50% tiene la enfermedad y este otro 50% que solo tiene prácticamente los alelos que son recesivos, no tiene la enfermedad. Porque cuando son enfermedades dominantes, como les dije el ejemplo de la condroplasia, va a estar afectado una mutación, o sea, va a haber una mutación en el gen que es, en el alelo, perdón, que es dominante. Sí, a eso se refiere la parte dominante. Ya, y ahora en lo que son los cuadros, estos se llaman árboles genealógicos o pedigrí, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que cuando tenemos casi siempre, verán, el cuadrado va a ser igual a hombre, ¿ya? Aquí les pongo cuadrado, es hombre. En cambio, el círculo se refiere a una mujer. Esto es casi en todos los cuadros. O sea, tal vez en alguno cambie por el que manejen así en otro país o en otro lugar, pero de ahí en casi todos esto es universal, que casi siempre el cuadrado es hombre y el círculo mujer. Entonces, en este caso, miren, se refería, vamos a ir bien, era dominante, ¿por qué? Porque teníamos una sola mutación que va a causar la enfermedad. Y lo importante aquí es que afecta a todas las generaciones. De esta generación, que digamos es el papá el que estuvo afectado, también transmitió la enfermedad, imagínense, a 3 de sus hijos. Sean hombres o mujeres, eso no importa, pero está en todas las generaciones. Y estos hijos enfermos son los que también transmitieron la enfermedad. Miren, el hijo que salió sano, como veíamos, había un 50% de que sean enfermos la descendencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no son todos los hijos enfermos, pero sí el 50%. Por eso tenemos que el señor, por ejemplo, en este caso tuvo una hija enferma, un hijo sano, otra hija enferma, un hijo sano, y otro hijo enfermo. Sí, entonces afecta, si así sea solamente uno de los que esté afectado, así sea solo ella, por ejemplo, siempre se va a transmitir la enfermedad. O sea, puede que no se transmita a todos, pero siempre va a haber, y a eso se refiere a que está presente en todas las generaciones, o sea, el padre, la hija y los nietos prácticamente del padre, ¿ya? Miren, entonces todas las generaciones están afectadas. A eso se refiere lo que es dominante. De ahí, ¿eso tienen alguna pregunta de esto? Como sabemos, ya les digo, todos los que están pintados, entonces acá les pongo al lado. Todos los cuadritos, el cuadrito pintado se refiere a, en cambio, un hombre enfermo. Sí, enfermo. Enfermo. Ya. Y en cambio la mujer pintada, o sea, que esté pintado sea cualquier cuadrito, sea el cuadrado o el círculo que representa tanto hombre como mujer, va a ser, en cambio, esta va a ser mujer enferma, ¿sí? Ya a eso se refiere la dominante. Entonces, acuérdense estas características que son prácticamente las básicas, que es que debe haber una copia de la mutación, ya se refiere a que hay enfermedad. Afecta a todas las generaciones, como vimos en el árbol genealógico, se da en hombres como en mujeres, ya les digo, o sea, no tiene nada que ver que sea, que solo les va a dar a los hombres o solo a las mujeres porque está ligado a algún cromosoma de los sexuales, ¿ya? No hay portadores, es decir, o eres sano, como vimos acá, en el siguiente gráfico. O eres enfermo o eres sano. O sea, o tu papá te pasó el gen o no te pasó. Entonces eso se refiere, ¿eres enfermo o no eres enfermo? Y hay el riesgo de transmitir la enfermedad del 50%, que ya les expliqué con la tabla de Punnett, y un ejemplo de la enfermedad dominante, la condroplasia, ¿ya? Ahora, los autosómicos recesivos. ¿Alguna pregunta? Espérame un ratito ya. Sí, pregunta. Ya. ¿Puedes ayudarme haciéndoles espectadores, o sea, panelistas? Verás, abres el cuadrito de participantes y pones espectadores, ves el nombre y al ladito te pone como que más, algo así, y ahí te sale la opción de ser panelistas. A todos ¿ya? les hago panelistas.
No, espérate, hay que irles contando. Tenemos 72. Puede serles máximo a 20 personas más. Están 16, hazles nomás a todos. Estaríamos... Ya. Ya, hasta que A ver, ¿entendieron esto, chicos? Verán que esto es lo básico para que puedan entender preguntas como la que salió hoy en el simulador. O el padre es enfermo, o es portadora, o es enfermo. Ya, si ustedes entendieron lo que acabó de explicar mi compañera sobre el cuadro Una de pregunta. Punnett. José, ¿Qué pasó? Dame 2 minutitos para hablar con estos hijos de Dios, ¿ya? Ya, que me revienta el WhatsApp con mensajes de ustedes, como nunca. Saludos, José. Cuando pido los ejercicios, nadie. ¿Qué tal? Ahorita que ya algunos están descolados del grupo, ay, sí, profe. Eran muchachos, algunos me están escribiendo de que ahorita les toca dar el simulador a las 3 de la tarde. 2 cosas, chicos. Primero, la plataforma está colapsada, así que de ganas se van a salir. Y segunda, sucede que... ¿se me olvidó? ¿Qué les dije? ¿Qué día estamos hoy? Ya, la plataforma está colapsada. Que la plataforma está colapsada. No se salgan de... ¿Qué va a ayudar en el examen? Decirles. Y me olvidé. ¿Qué otra duda tienen? A ver, digan, me olvidé. ¿Qué vaina que son No, ustedes? vamos a ver los simuladores. Entonces entraríamos mañana O sea, chicos, no se preocupen, ya saben que papá lo tiene resuelto todo. Yo ya tengo ¿cómo se llama? El video hecho en HD. Ya subido en YouTube también. Qué ¿No les buen pasa a ustedes? servicio. ¿Quieren ver? Gracias, profe. Sí, profe. A ver, Muestre pedacito. Es hacker. Muestre. A usted fue el que le sacaron por el intento de copia. Ahora bien. Ahora ya sí. ¿Sí vieron esa publicación que decía que se ha detectado 150 y pico veces del control print? 300. Usted era uno. ¿A poco usted era yo ahí? fui los 100. Ya, entonces no se salgan de aquí ya. Igual si es que el simulador de las 3 de la tarde se puede ya ingresar y toda la cuestión. Y obviamente yo puedo ingresar y toda la cosa, viendo que ya el sistema sale del colapso, yo mismo acá les grabo y yo les paso. Así que no estarán como chivos espantados ahí. Y profe. Ustedes aquí en clase, tranquilos, ya igual ya les paso. No les voy a pasar el video aún, porque yo estoy más que seguro de que van a compartir a media la tacunga y va a asomar el nombre del hombrecito del dueño del simulador. No, pues Está prohibido con ustedes. No, profe. No, pues. No, así profe. mismo decía mi ex. No seríamos no, tan yo soy bonitos. Pero nosotros no somos su ex, profe. Tanto daño le hicieron para no confiar. Qué feo ser así. Por ahí estaba Maybrit. Maybrit algo decía ayer. ¿Dónde está? Sí, está Con por el ahí. primo en Manaví. No vale quemarle más nomás, Luis. Ya, a ver, di, Maybrit, ¿cómo es que es? ¿Con quién es que me han engañado? Es que estábamos en un dilema si es que fue con su primo o con un amigo de usted. Pero pues Teo. Con los dos. Lo que hubo, cacho, Hubo cacho, ¿no es cierto? Ya, entonces, no sé por qué Ya, salimos pues, de ese Robin. tema, pero algo me preguntaron, ¿qué era? Yo les cuento la historia. Ya les cuento la historia. Verán. Fue con el man. Qué gracia, güey. Ya, entonces, ya después ya no se casa. Por si acaso, si Lámpara. alguien quiere asistir a la Oye, boda ve, del en serio. Pancho, por si acaso. Profe, yo soy su Robin, mamá, Robin. gracias. Invitaron a En serio que todos los alumnos están invitados a la boda del profe Pancho, ve. Así me estaban diciendo algunos, verás. O Que sea, va a si haber es que Y así no era, ya me enteré, ya voy. Invitar, pues. cuadremos ya. Cuadremos eso más rapidito. Llevarán los Pedas. Todos los que quieran asistir, por favor, vamos a colgar un botón de pagos para todo lo que es regalos, presentes, alguna nota de pesar, alguna cosa. Así que si quieren que les invite, avisen nomás. Después se les llega la lista de compras. No sé, puede ser que le toque regalar una lavadora o una refrigeradora, una sanduchera. Entonces, en ese sentido les digo yo. Al profe Pancho. En serio les digo, por no hacerles el daño, no se les invita. A mí ya me invitaron ya, estoy fregado. Toca regalar lavadora de entrada ya. Una biela de $1. Pero los profesores no estamos invitados, ¿no ve, Robin?
Claro, Hijo de madre. ya se les extiende una invitación y se les pone ahí el valor mínimo por profesor que tiene que caer. Tú como das biología, más o menos un regalo de $100, no esperamos menos. Y ahí tocará hacerse presente con algo madre. de al Pancho. Ya, me voy, que estoy ocupado. Chao, chao. Dile. Ya, chao, nos vemos. Ya hablamos a las 4. Pilas ahí, ya les muestro el pack. Chao. ¿Qué pasa, profe? Hable serio, güey. Ya verán, chicos. Entonces quedó claro lo que acabó de explicarles mi compañero. Inclusive creo que les explicó hasta mejor que yo, ya no poniendo ejemplos de cosas básicas, ¿ya? Es un tema más, ¿cómo les explico? Es un tema un poquito complicado para algunos. Para algunos ya creo que dicen, como cuando yo les doy clases, ay, este más lo que repite y repite y ya me sé. Entonces eso también lo hice por algunos compañeros que a veces no prenden la cámara, otros sí, otros me dicen que sí saben, otros que no, entonces ya. Entonces, con que haya quedado claro eso, continuamos con autosómico recesivo, ¿ya? Dale, Anita. Ya, a ver, ahora vamos al autosómico recesivo, que igual, tenemos que no es tan difícil, pero tienen que saber. Ya. Ay, ¿qué pasó? Ya, ahí está. Entonces, en tenemos que se necesitan, en cambio, ya no una sola, sino 2 copias de la mutación. ¿A qué se refiere esto? O sea, que el padre y la madre deben tener el gen de la enfermedad para poder seguir transmitiendo la enfermedad a sus hijos, ¿ya? Entonces, en tenemos que, a diferencia de la dominante, que se acuerdan que había en todas las generaciones, esta se va a saltar generaciones. O sea, puede que si el padre si el abuelito, digamos, fue enfermo, el padre puede que sea sano, pero a ti que eres el nieto te vuelva a dar la enfermedad, o a tus hijos, ¿sí? A eso se refiere que salta generaciones. De ahí te dice que afecta a hombres o a mujeres por igual. Esto sí es igual que la otra, o sea, no es que está ligado solamente a un cromosoma, ¿ya? A que solamente los hombres tienen esta enfermedad o solamente las mujeres. De ahí te dice que según los cuadritos de Punnett, que ya vamos a hacer igual, te dice que el riesgo de tener la enfermedad es del 25%. El riesgo de ser portador, en cambio, es del 50% y el riesgo de ser sano igual del 25%. Entonces, aquí vamos a tener que los homocigotos van a ser los enfermos, mientras que los heterocigotos van a ser el portador, y un ejemplo es la fibrosis quística, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿sí? De lo que les digo. El padre portador y madre portadora. ¿A qué se refiere? Entonces, cuando vean en un pedigrí, por ejemplo, el circulito, lo que ya les ha dicho el José para los que se han quedado. Cuando tenemos en un circulito y solamente está pintada la mitad, quiere decir que es portador, ¿sí? Portador. En este caso, como es círculo, es una mujer. Y sería portador. Igual, si es que es un cuadrado, si es que está pintado solamente la mitad, es lo mismo, portador. Ya. Entonces, en este ejemplo que nos da, tenemos que, como les dije, para que sea autosómico recesivo, se necesitan 2 copias de la mutación, por tanto, el padre... Por tanto, el padre y la madre, no sé por qué se borra. Ya, el padre. ¿Quién está de chistoso haciéndole eso a mi compañera? No, sean así, por favor, sean un poquito más serios, ya. No ya, mentira. El padre y no la madre. El padre y la madre deben tener el gen de la enfermedad. Ya. Y aquí está. Entonces, si tenemos que el padre es portador y la madre también es portadora, vamos a tener que el 25% va a ser sano, el 50% van a ser portadores, es decir, que pueden seguir transmitiendo la enfermedad, pero no son enfermos. Sí, a eso se refiere un portador. Un portador es la persona que tiene el gen que produce la enfermedad, pero no son enfermos. Y, en cambio, un paciente que es enfermo se refiere a aquel que tiene el gen y también, o sea, expresa la enfermedad. Sí, a eso se refiere. Entonces, aquí está, en el autosómico recesivo, el patrón de herencia, aquí tenemos que el árbol genealógico o pedigrí. Tenemos igualito, miren. En este caso, el padre, ¿qué es? Portador. Y la madre, sana. Cuando se cruzan ellos, bueno, ellos en este ejemplo han tenido, miren, 3 hijos. Una de las niñas o de las hijas ha salido portador, o sea, no es enferma, pero sí tiene el gen, por eso puede seguir transmitiendo la enfermedad. Tenemos que otra hija sana y otro hijo varón es portador. Entonces, esta persona que es de la hija que era portadora se casó con un sano
Y miren, ella sigue transmitiendo, pero sigue transmitiendo el gen para que sea, y los demás hijos son portadores, ¿ya? Pero no son enfermos, ¿sí? A eso se refiere. Igual acá, el otro hijo es portador, se casó con una mujer sana y tiene 3 hijos. 2 son sanos y solo uno es portador. Entonces aquí le ponen este ejemplo de que, como les dije, la madre portadora, el padre portador de una enfermedad ya quiere decir que nos puede dar un trastorno, como tenemos aquí el nombre, autosómico recesivo. Entonces, si tenemos un padre portador, una madre portadora y un padre portador, cuando se cruzan, vamos a tener el 25% de probabilidad de que nos dé un hijo, o en este caso una hija que es enferma, otro que es portador, que esto prácticamente es el 50%, y en cambio el 25% de que sean sanas. A eso se refiere el autosómico recesivo. Richard, no sé, no alcancé a ver, pero Richard decía que tenía una pregunta. Richard algo. Ya te veo, espérate, yo también puedo ver. Richard Vladimir, creo que era. Ah, creo que te mandaron al interno. Como si pueden mandarte interno. Cuidado, verán, que tiene novio. No, mentir. A Scarlett también le veo con la mano así, verán. Chuta, y ahora no le entiendo. ¿Está entendido, Scarlett? Es que, profe, yo tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, los niños o los señores que tienen síndrome de Down, ellos se unen entre ellos. ¿Puede salirle un hijo sano? Sí, porque es otro tipo de enfermedad. O sea, ahorita estamos hablando de estos trastornos que son autosómicos recesivos y dominantes, ¿ya? Eso es el síndrome de Down, es otro tipo de enfermedad. Es porque tienen un cromosoma extra. O sea, eso es otro tipo, también es parte de la genética, pero eso es, o sea, las personas que tienen síndrome de Down se llama trisomía. ¿Por qué? Porque tienen 3 cromosomas en el par 21. Sí, por eso se llama ellos, o sea, esa parte. Esto es más como decirlo de herencia. El síndrome de Down es una anomalía genética que sí sucede, o sea, sucede en uno de los cromosomas, ¿ya? Sí, es como que tienen... Es una mutación cromosómica numeral más que todo, ya lo que yo les estaba explicando. O sea, tienen 3, eso les digo, tienen 3 3 pares, por así decirlo, de cromosomas. Sí, por eso es algo diferente al tema que estamos viendo. Estas son enfermedades prácticamente que se transmiten por herencia. Por eso les digo, el padre fue enfermo, en la dominante el padre fue enfermo, el hijo fue enfermo y el hijo también puede seguir transmitiendo. En cambio, en el caso de la recesiva, esta persona es la enferma. Miren, esta persona es la enferma y en cambio los de arriba son solamente portadores. Pero también ese gen como se sigue transmitiendo de generación a generación, por eso es recesiva. En cambio, la dominante, todas las generaciones, o sea, esta y esta van a ser enfermos. Y de ahí lo que tú dices, o sea, está bien tu pregunta, pero no es del tema que estamos viendo, porque ese es otro tipo de trastorno genético, ¿ya? Estos son los que les digo, por eso se llama el tema herencia mendeliana, o sea, todo lo que puede pasar en lo de herencia mendeliana. A ver, chicos, otra cosa, para que quede claro, espérenme un ratito, ¿ya? Verán, cuando tenemos autosómico dominante, como ya les había explicado, tenemos, ojo, verán que están preguntas en el simulador, solo te dan por porcentajes, ya no te dan esto para que entiendas, te dicen 25, 50, 75, ¿no es cierto, Scarlett? Ya, sí. Entonces, tomemos en cuenta que cuando estamos hablando de un autosómico dominante, básicamente tenemos 50% de probabilidad de que éste sea sano y 50% de que sea enfermo. No va a haber portadores en la autosómica dominante. Ojo para ustedes, ¿ya? Y esta se va a transmitir de generación en generación cuando estamos hablando de autosómicos dominantes. Pero en cambio, cuando estamos hablando de autosómicos recesivos, hasta ya saber qué es autosómico dominante o recesivo, cuando ya les ponen es una enfermedad autosómica recesiva. Ojo, ahí viene. Tenemos 50% de ser ¿qué? A ver, si la atendieron hasta mí, ya se me quedó ¿cuántas portadora. Veces? Portadora. Tenemos 25% de ser ¿qué? Enfermo. Y 25 de ser sano. 25% de ser ¿qué? Sano. Sano. Con esto, ojo, a la pregunta que le pusieron a Scarlett, que le decía que la hemofilia es una enfermedad que está afectando los factores de la coagulación, etcétera, etcétera, pero te ponía que ¿qué probabilidad tiene que salga enferma ahora o sana, no es cierto? Sí, Scarlett. sí, profe.
Ya, entonces solo con eso ya voy a saber que 50% ni fregando va a ser. ¿Por qué? Porque ya sabemos que de acuerdo al cuadro que acabamos de ver y que Anita nos explicó y nos enseñó a todos, entonces sabemos que el 50% de esa patología va a ser cuando estamos hablando de autosómica recesiva. ¿Qué va a ser? Portadores, ya. Y si ya te está pidiendo qué porcentaje va a ser enferma, hasta por lógica, ya me acordé, ya no se van a acordar del profe José, sino de la profe Anita, que les explicó mejor y que les dijo, hasta ya les dio la polla para el momento de la prueba y ya no estén mandando, que 25% pueden ser enfermos o 25% pueden ser sanos. El 50% es portador, ¿ya? Hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta cuando les ponen lo que nos acabó de explicar, dominante y recesivo. Mayúscula y minúscula, ¿ya? Chicos, ¿sí se acuerdan? Entonces van a acordar para el momento de la prueba. Carlos Zamora, ¿cuándo estoy hablando de un dominante? Cuando su alelo tiene una letra mayúscula. No te escucho, no sé si es mi inter o qué pasa. Cuando en el alelo, Sigue nomás, Carlos. cuando en el alelo tiene una letra mayúscula. Pero algo más nos dijo, algo muy importante de esto que yo quiero que sepan. No creo que no hayas puesto atención, Carlos. Eres mi esperanza del 1000, como Dylan, como Christopher, como Gabriela, como Paola, como Daisy, como Christopher Salazar, como Scarlett, como todos son mi esperanza para el 1000. El alelo dominante también es el que se expresa. Se expresa a todas las generaciones, pero ¿qué es lo básico en esto? Solo yo me acuerdo de dominante y recesivo. Dominante, ¿cuántos van a ser enfermos? ¿Va a haber portadores? Si no, ¿por qué? ¿Va a haber sanos? ¿Qué porcentaje? A eso me voy. Ya le entendí. El autosómico dominante es cuando solo se presenta en una copia de la mutación. Aquí no va a haber portadores, todas las generaciones van a tener la enfermedad y hay un 50% de riesgo que sea enfermo o sano. Ya, ojo, ya. Hay que tomar en cuenta lo que no les dije en la recesiva. En cambio, esta puede saltarse generaciones. Puede que ustedes no tengan, o sea, digamos que, por darles un ejemplo, Gabriela tiene una enfermedad, ha sido su papá, pero no sabe, ¿ya? Entonces, ella es sana y después paguen su hijo, aparece alguien enfermo con esa enfermedad que su papá nunca le quiso decir. Ejemplo de qué le estoy dando ahorita. A ti mismo, Gabriela. La recesiva, profe. Ya, ¿por qué? Porque esta sí puede saltarse una generación, ¿no es cierto? Esta sí se salta. En cambio, la dominante no se va a saltar, va a estar presente de generación en generación, tomando en cuenta que tengo la probabilidad de un 50% ser enfermo o un 50% de ser sano. Aquí no le van a decir al profe, tengo una autosómica dominante y la prueba me pone 75% portador y 25% sano. Está mal, ¿no es cierto? Ya se van a acordar que bien tengo un 50% de ser sano o un 50% de ser enfermo. Pero ya si ya me hablan recesiva, ojo, ya puede ser, ya no les va a explicar así como Anita, sino ya solo les va a poner el diagrama que ella nos presentó y nos va a decir, estamos ante una enfermedad, yo qué sé, autosómica dominante, autosómica recesiva, al X y al Y. ¿Qué pondrán en ese caso si es el mismo diagrama que nos proyectó Anita? No. Sí, pregunto, digo nombres. Chicos, es que es mi inter que no les escucho, que todos están hablando a la vez. De la dominante era la acondroplasia. No, les digo el mismo esquema, o sea, el mismo árbol de pedigrí, el mismo árbol genealógico que nos explicó de dos, el último. Si en el momento de la prueba les pone el siguiente diagrama o el siguiente árbol genealógico, te explica sobre qué, solo te ponen el diagrama y te ponen autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, ligada al Y. ¿Qué van a responder? Autosómica recesiva, ya, porque ojo, esta se puede saltar y aparte aquí ya que existe. Portadores. ¿Y en qué porcentaje voy a tener que van a ser portadores en este tipo de enfermedades? 50% va a ser portador. El 50%.
Sanos. No digas eso. No, Angélica. 50% portador. 50% portador. Y los demás, Portador, profe. 5 sano, 25 enfermo. 25 ¿cómo enfermo. decirle? Ya hasta por lógica, ¿no? Ya si ya sé que 50 va a ser por portadores, ya. Si no, el otro 50 o bien son sanos o bien son enfermos, ¿no es cierto? No van a ponerme que el 50% son sanos y el 50% tienen la enfermedad, ¿no es cierto? Ojo, chicos, ya, continúan nomás, Anita. Ya, yo ahorita solamente les iba a hacer revisar el ejercicio que había mandado la compañera. Dale. Sí, dale nomás. Ya, ahí ya están viendo, ¿verdad? De adrede, Anita les puso eso, verán. Ojo. Ya, verán, entonces en este dice, con base al texto determine la probabilidad, les voy a ir subrayando lo que ustedes tienen que leer con full atención, de que la niña nazca con hemofilia. Y de lo que nosotros hemos hablado, o sea, que tenga hemofilia quiere decir que la niña sea enferma, ¿ya? Dice y aquí te da el planteamiento, dice, tanto una madre como su hija son portadoras de la enfermedad. ¿Qué quiere decir portadoras? Que tienen, o si es que ustedes le ven, está solamente la mitad del cuadrito pintado, ¿ya? Del círculo en este caso, estaría pintado. Ya te dice, son portadores de la enfermedad de la hemofilia, trastorno recesivo causado por un defecto de la coagulación de la sangre, que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. La hija tiene un genotipo X, H mayúscula, XH minúscula, y está embarazada de una niña cuyo padre es hemofílico. Entonces, te dice aquí que, vamos a ponerlo así, la madre te dice aquí que tiene XH y XH. Aquí te pone solamente, o sea, en este ejemplo que nos mandó la compañera ya es uno de los que se refiere a los que son ligadas al sexo, ¿ya? Entonces, en esas que son ligadas al sexo se refiere cuando lo que les preguntó José al inicio, XX es mujer y XY es hombre, ¿ya? Entonces, por eso, el padre en este caso te dice que es X, H minúscula y E. ¿Con qué se refiere a esta H minúscula? A que es un alelo recesivo, ¿no es cierto? La H minúscula, acuérdense que es recesivo. Entonces aquí no se deben confundir, ¿ya? Las XX y XY no son las mismas letras que vimos anteriormente, o sea, no son los alelos, sino son los cromosomas sexuales, ¿ya? Entonces, por eso no se deben confundir. Si quieren hacer el cuadrito para resolver este ejercicio, pueden hacer el cuadrito solamente con las H's o si le ponen los cromosomas para saber cuáles van a ser mujeres y cuáles van a ser hombres. Y es lo mismo. Entonces, vamos a resolver el cuadrito de Punet, ¿ya? Perdón, mis líneas están bien chuecas. Ya. Entonces tenemos que acá va a ir siempre, bueno, dijimos que acá íbamos a poner lo del padre y acá lo de la madre, si es que ustedes quieren pueden cambiar eso, ¿ya? Acá vamos a poner lo del padre, XH, y abajo la Y. Esta Y se refiere a los cromosomas, ya a los cromosomas sexuales, o sea, esto quiere decir que es hombre el padre, y la mujer, XH mayúscula y XH minúscula. Entonces, vamos a hacer los cruces. Es lo mismo, o sea, no se deben confundir. XX, vamos a poner primero lo de abajo, XX. Y le ponemos H mayúscula y acá H minúscula, ¿no es cierto? Es lo de arriba. Que esto es lo que nos va a decir si es que son mujeres enfermas o si es que son hombres enfermos, ¿ya? Acá vamos a poner igual XH minúscula, porque es esta con esta pasamos acá y esta le pasamos acá. Sí, es lo que vimos de los cuadros de Punet. Por eso les digo que es importante lo de los cuadros de Punet y sí me demoré más o menos hasta que entiendan eso y espero que hayan entendido, ¿ya? Y ahora pasamos a esto. Por lo general siempre las X van primero, ¿ya? Entonces ponemos X porque así nos da el sexo, ¿no? Si es que es XY es hombre y si es que es XX mujer. Entonces aquí pasamos esta XH acá y la Y. Y acá pasamos XH y la Y. Entonces, esta hemofilia que te dice clarito que es un trastorno recesivo. Por tanto, ¿qué letra me va a decir aquí que la persona está enferma? Pregúntales nomás a cualquiera. La H minúscula. La H minúscula. No,
La H minúscula. XX, les digo que se refiere al sexo nomás. Entonces, aquí tenemos que, primero si lo vemos así, estas chicas, o sea, esta parte del cuadro van a ser mujeres, ¿sí? En cambio, estas que son XY van a ser hombres. Hombres, ¿ya? Entonces, aquí deben volver a leer, solamente dice, la hija con un genotipo. Deben volver a leer la pregunta. Determina la probabilidad de que la niña nazca con hemofilia. Entonces, solamente la niña, ya es como que le tapamos esta parte de los hombres, o bueno, solamente para que entiendan, en este caso los hombres no tienen, en este caso este hombre sí tiene la enfermedad, sí, este hombre es el que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque sí tiene el alelo que es recesivo en el cromosoma X, por eso este va a ser enfermo, pero no nos está preguntando eso. Esto correspondería ¿a cuánto? Al 25%, ¿no es cierto? El 25% tiene la enfermedad. Este hombre va a ser no afectado porque no tiene el gen recesivo, o sea, este está sano, ¿ya? Este está sano. Y también es del 25%, ¿no es cierto? Eso sí se acuerda. Ay, bueno, ya 25%. Este es enfermo. Enfermo. Ya, sí está bien, ¿verdad? Sí está bien. Él es el hemofílico. Este es un niño hemofílico, este es un niño sano y ahora, pero esto es como que para que ustedes entiendan. La pregunta que nos está haciendo es de las niñas, ¿cuál es la probabilidad de que salga con hemofilia? Entonces, para que tenga hemofilia, ¿qué debe tener? O sea, para que sea enferma de hemofilia, debe Los tener dos alelos Alelo igual. recesivo. Exacto. Ajá, entonces esta sería la probabilidad de que la niña tenga la enfermedad, por tanto es del 25%. 25% de que sea una niña enferma, el 25%, y en cambio esta es la probabilidad de que la niña sea en cambio portadora. Sí, ella va a ser portadora. ¿Por qué? Porque tiene un alelo. Sí, tiene un alelo de la enfermedad, que es el recesivo, pero no se está expresando la enfermedad. Por eso, en este caso, o sea, no es esta respuesta, sino yo creo que es esta respuesta que es del 25%, porque imagínense, igual hicimos el cuadro, y entonces tenemos que solamente el XX, que son las niñas, y solamente el 25% tiene los dos alelos que son recesivos. Por eso tienen que leer bien. Miren las cosas que yo subrayé en lo que les planteo. Nazca con hemofilia, que se refiere a que tenga la enfermedad, o sea, que sea enferma, como le estamos poniendo aquí. De ahí que dice, tanto una madre como su hija son portadoras. O sea, las madres no son enfermas y no son portadoras. ¿Y cómo se pueden ayudar a saber que no es del 50%, sino el 25%? Porque aquí en el ejemplo les dice que las madres son portadoras, o sea, y la que es portadora tiene esto. Tiene XH, o sea, XH mayúscula, XH minúscula. Por esto aquí nosotros podemos ver que esto se refiere a un portador y esta también es portadora. Y la probabilidad de que la niña esté enferma, o sea, de que tenga los dos alelos recesivos, en este caso de este ejemplo y de esta enfermedad, es del 25%. O sea, esta sería la respuesta. No el 50%, eso les digo que no, porque este se refiere a que la niña sí tiene el gen, pero es portadora, o sea, no expresa la enfermedad, no está enferma. Aquí te está preguntando la niña que tiene el gen y está enferma, ¿ya? Eso. Entonces, en este ejercicio sería el 25% la respuesta, no el 50%. Y quedó aquí claro. Y aquí está el ejemplo igual, que dice, aquí tenemos, o sea, son varias, con respecto a la hemofilia, son varias posibilidades que puede tener que les pueden dar varios ejemplos, no solo con esta enfermedad, sino que aquí les quería demostrar de que sí hicimos bien el cuadro de Punnett porque se refiere justamente a esto. Teníamos que un padre que era portador, les dicen, ¿no es cierto? No, sí, el padre es enfermo, perdón. El padre es enfermo, te dice aquí. Esto me olvidé de subrayarles, pero es importante. El padre es enfermo. Padre hemofílico. La madre era portadora, o sea, y acá arriba te dice, tanto una madre como su hija son portadoras, ¿ya? Entonces así les ponen como que a cada rato hija, 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 para tratar de confundirles, creería yo. Entonces por eso deben saber reconocer la hija, que es
la madre, en este caso la madre de la niña de la que le están preguntando. Sí, tienen que leer bien. Entonces dice la hija con un genotipo XH. ¿Y qué te decía arriba? Que son portadoras. Entonces ellas no son enfermas, por eso aquí nos sale que esta variación, digamos, del cuadro también se refiere a portadoras. Entonces te dice padre hemofílico, madre portadora, es lo que tenemos acá arriba, que bueno, se ha tapado un poco. Es lo que tenemos acá arriba. Miren, y por eso está el padre pintado todo, ¿por qué? Porque es enfermo. Y la madre tapada solo la mitad porque es portadora nada más. Él sí es hemofílico y ella es portadora. Y cuando se cruzan hay varias posibilidades. El 50%, que es lo que tenemos acá, el 50% va a ser enfermos. Y es lo que también tenemos acá. Miren, si nosotros, les voy a hacer con otro color, ¿ya? Lo que tenemos acá es esto. Este es el 50% que nos está indicando en la tablita. O sea, el 50% del total de hijos van a ser enfermos. Sí, porque tienen que los alelos recesivos. Y ahora, el padre y aquí, el otro 25% va a ser ¿qué? Portador, que es la variante que tenemos acá. Esta es la portadora y el otro no va a estar afectado. ¿Por qué no está afectado? Porque no tiene el alelo recesivo, o sea, no va y tampoco va a transmitir la enfermedad. Sí, a eso se refiere. Entonces, como nos preguntaba, ¿por qué no es del 50% de enfermos? Porque nos preguntaba de que la niña nazca con hemofilia. Tenemos un 50% que nos va a salir. Estos dos, o sea, esto es del 50%. Estos dos son niñas. De este 50%, ¿cuál es la enferma? Solamente el 25%. La otra va a ser solo portador. Sí, espero que esta parte le hayan entendido porque así estaba el ejercicio, ¿no? Hay otra cosa, verán, chicos. Ya. Ahora, no vamos solo a guiarnos por lo que diga el enunciado. En ese caso, como nos acabo de explicar, puedes hacerme anfitrión, Anita, y... Sí. Dejo de compartir ya, ¿verdad? ¿O vas a indicar algo aquí? Sí, ahí voy a indicarles, ¿ya? Ah, ya. Déjame verte. No sé si ya me hace, se sale de esto, no sé. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ya. Verán que con esto ya empiezo solo a explicarles, solo me faltaría dado ligado al cromosoma X y al Y. Entonces, como su compañera a ver, Scarlett, no sé qué decía en tu pregunta. No sé si es lo mismo o otro. O sea, en la pregunta decía que la madre era portadora y el padre era sano. Y que, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que la hija salga enferma? O sea, pero de igual forma, de seguro te da los, así como aquí. Exacto, es lo que la Anita está indicándoles eso. No puedo hacer yo eso. Niña no ha comido la comida de la nevera. Ya, bueno. No ha comido porque la gripe no le deja comer. Eric Jiménez. Ya, bueno. Tienen que eso, lo que Anita está ahorita subrayando, ahora ya no nos vamos a fijar en que si es autosómico dominante o recesivo. Si ya no les explica esto, lo que les está poniendo X, XX y XY, que ayer ya les había enseñado que XX es mujer y XY, entonces nos vamos a hacer la tablita, así rapidito. Hacemos una tablita de doble entrada y ponemos esto, ¿ya? Entonces, en este caso, tú, Scarlett, ¿te fijaste en estas variantes? Porque más o menos en la foto que me envías se podía ver algo, pero no... O sea, yo puse 25% y, o sea, pero no sabía por qué, pero ahora ya entendí por qué. Segura, quedó claro. Sí, sí. Pero verás que también tenemos que fijarnos en el genotipo, como te dice, XH mayúscula y XH minúscula. Pero ahí solo decía minúscula. Todas decían minúsculas. Ajá, todo minúscula. Y, o sea, ¿la mamá era enferma o sana? ¿O era portadora? La mamá decía que era portadora y decía X elevado a la H minúscula, y el padre era sano y solo decía XY. Las dos X. Y las dos X. Y el otro era XY, pero no tenía así como aquí te dice. No. Ya ven, entonces para todos esos ejercicios, o sea, lo básico es que ustedes aprendan a hacer este cuadro de Punnett. O sea, les prometo que con eso, al menos en este ejercicio, todo lo que sirve es hacer este cuadro de Punnett. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a saber con lo que les dije que esto corresponde... A ver, les voy a poner el puntero.
Esto corresponde al 100%. Entonces van viendo cuando tengan. Si es que aquí tienen 2 que se repiten, les suman 25 más 25, 50%. O en este caso, 25 más 25% de los hijos van a ser enfermos. O sea, tienen la enfermedad. Hablando de los hijos en general. En cambio, solamente este 25% va a ser portador y este 25% va a ser sano, porque como les digo, en este caso que te dice que es recesivo, no se está expresando el gen que te expresa o sea que el gen, la letra minúscula, por así decirlo, que es lo que te dice que es recesivo. Entonces va a depender mucho de los ejercicios que les pongan. Y ya les digo, si es que ustedes, por ejemplo, en el caso de que, verán, por ejemplo, yo le entiendo así el ejemplo que dice Scarlett. ¿Dónde hay un espacio en blanco? Bueno, aquí. Voy a poner una nueva diapositiva ya, para poner un espacio en blanco. Ya. Entonces, por ejemplo, de lo que le entendía a Scarlett, el ejemplo que le han puesto a ella es que la madre tiene XXH. Así era, me avisa si es que no era así. ¿Así? Sí, así era. Ya, y entonces el padre tiene XY nomás, ¿no es cierto? O sea, porque era sano. Sí. Ya, entonces lo mismo. Pueden hacer en el orden que quieran esto, ¿ya? O sea, ponerle la madre acá o el padre acá, pero saber en dónde le ponen. Nosotros le vamos a poner a la madre acá y al padre acá. Entonces acá tenemos XY y acá XXH. No sé cuál sería la pregunta, pero ya resolviendo el cuadro tenemos XX, o sea, no tienen ningún gen acá. XXH nos sale acá, ¿no es cierto? XY y acá XHY. Entonces ya les digo, depende de la pregunta, porque puede ser que les pregunten de los hombres cuál es el porcentaje de enfermos, o de todos los hijos. Si se refiere a todos los hijos, desde todo el cuadro, ¿sí? De las 4 partes del cuadro. En cambio, si es que se refiere a solo hombres, solo mujeres, tienen que ver entre el XY, XXXX, ¿sí? Entonces aquí en este caso, no sé cómo sería la pregunta ya, pero por ejemplo, en el caso de que nos haya preguntado cuáles son las que están enfermas, sería o sea, el 25% de mujeres y el 25% de hombres, o sea, un total 50% están enfermos, ¿sí? Pero depende de la pregunta. Como tú dices, tú has puesto 25%, pero, o sea, no sé cuál es la pregunta, entonces dependería de eso. Y de ahí... Decía, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de que su hija sea portadora de la enfermedad? 25%. Claro, portadora sería 25%, porque sería y en tal caso si es que era H mayúscula ahí, o H minúscula, claro, sí sería 25%, porque los demás no te dice que tienen ningún otro alelo, ¿no? O sea, no te decía acá otro ejemplo. Entonces, en ese caso, si es que solo te dice de que su hija, se refiere a las mujeres, que es esta parte de acá arriba, y sería 25%. Si es que te dice de todos los hijos, cuáles serían portadores o enfermos, o sea, es que dependería de la pregunta para ver si es que, ponte te dice, o cuáles tienen el gen recesivo, ahí sería el 50%, porque tienen una mujer y un hombre. Y así, o sea, y esto se refiere a probabilidades, no es que cuando, por ejemplo, la mamá y el papá están en planificación familiar, por ejemplo, y les dicen que van a tener un hijo. O sea, no es que van a tener ellos los 4 hijos así, sino que el primer hijo puede salir con cualquiera de estas 4 posibilidades. Sí, por eso le dice, cuando van a una consulta con un genetista y le dicen, por ejemplo, que la mamá ya sabe que tiene, en el caso de la hemofilia ya, la mamá ya sabe que tiene hemofilia. Entonces él le dice, en este caso, por ejemplo, ellos van a la consulta y van a preguntar como que, doctor, mi esposo es enfermo de hemofilia y yo soy sana. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro primer hijo salga enfermo? Entonces ahí tú le dices que, según esto, no hay la probabilidad, o sea, cualquier hijo que le salga no va a ser enfermo, sino puede llegar a ser portador de la enfermedad. Sí, solamente portador. Y así dependiendo, o sea, para eso te sirve prácticamente la genética y es parte de biología, ¿no? Y bueno, o sea, los ejercicios que les ponen son importantes y justamente es lo principal que yo creo que es saber hacer estos cuadritos para que ustedes sepan calcular.
como les dije, 25, 25, 25, 25% y suman un total de 100%. Y lo que tienen que hacer para responder bien es leer bien la pregunta. O sea, para ver cuáles mismos son el porcentaje afectado, que eso es lo que les preguntan según veo ese tipo de preguntas que les han puesto. Gracias, profe. Eso. Vamos a resolver una ya. Anita, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Sí, ya le dejo de compartir. Ya. Ahora vamos, como ya quedó claras estas preguntas, vamos a resolver nosotros. Tienen 1 minuto por pregunta. ¿Ya ven? Que chuta, no sé, como el Dylan ya está viendo la ventana, así saben estar todos. No te asustarás, nanita, así son ellos. Ya, bueno. Con tal de que aprendan ya, que les vaya bien. El 50. A ver, va a resolver Carlos 25%. y va a resolver, vamos a los del último ya, porque si no han de decir siempre, les preguntan los que creen. Vamos, dale, ¿quién? Al azar, Ángel Reina. Primero Carlos, ya, con tu explicación, con lo que nos explicaron, tú también. Ya esperé un rato. Verán, dice, la neurofibromatosis es una enfermedad que se hereda de forma homocigótica dominante. Si ambos padres son heterocigotos, verán, ojo, si nos están dando N mayúscula, N minúscula para la enfermedad, ¿qué probabilidad existe que tenga una hija sana? 25, profe. ¿Cuál dijo? ¿Tú mismo, Carlos? Sí, creo que es 25. Ya. ¿Por qué? Yo igual digo que es 25. Porque es que justo así sale de una hija. O sea, sale porque ya Anita te explicó el cuadro y dijo, chuta, y Es tú... 25%. Es que en el cuadro sale que una hija. Profe. Es que los tres salen enfermos, no sé cómo explicarles. Es porque ahí dice heterocigoto dominante, entonces significa que la N mayúscula, ¿cómo sería? Serían los que tienen enfermedad. Entonces, hay un 25% de que tengan la enfermedad, hay un 50% de que sean portadores y un 25% de que no tengan la enfermedad. Ya, verás, estuvo súper bien lo que dijiste, menos lo de portadores, porque acuérdense que, miren lo que les dice aquí, es Aquí no hay dominante. portadores. Entonces en esta no hay portadores, acuérdense, por eso las características que les dije eran súper importantes, entonces hagamos el cuadro, y sí está bien la respuesta, es del 25%, porque les pregunta, por eso les digo, tienen que leer súper bien la pregunta, para que sepan responder el porcentaje. Dice, ¿qué probabilidad existe de que tengan una hija sana? Entonces vamos a hacer el cuadro. Te dice que los dos padres son heterocigotos, N y N. ¿Cómo te queda el cuadro? Así, no me borren, ya. Dice N, 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 N y N minúscula, N minúscula. Así les queda el cuadro, ¿no es cierto? Entonces. Sí, profe. Ya, entonces estos, ¿qué es? Enfermo, sano. La probabilidad de que tengan una hija sana es del 25%. Sí, ya ven, por eso, o sea, al menos hay personas que obviamente ya desarrollan más habilidades y todo y pueden hacer como que directamente, o sea, digamos de memoria o hacen el cuadro en la mente, lo que sea, pero bueno, yo aprendí así y para mí es más fácil hacer el cuadrito así rápido, cogen un lápiz y le hacen el cuadro, que es, como les digo, prácticamente esto, y le sale, como te dice dominante, todos, no hay portadores. Entonces, si es que tiene el gen, que en este caso es la mayúscula, si es que tiene el gen, por eso todos estos tres, o sea, el 75%, si es que lo sumamos, el 75% son enfermos y solo el 25% son sanos. Ya, a eso se refiere.
Ya. Está apagado tu micrófono, José. ¿Quién fue el chistoso? Ya, entonces les decía que esta pregunta ya hicimos, ¿no? Entonces vamos a los del final, porque los del inicio sí creo que me pusieron atención y también a mi compañera, no, pobrecita, también ha de estar como yo, con la garganta seca de tanto explicarles y ver la forma de cómo enseñarles. Dale, Ángel Reina, a ti te pregunté. A ver, ya, este es el que ya vimos, entonces sí, Sí, déjales pero que... era para... Déjale que alguno anote, ajá, que verán, ponen en su Quiero que- pantalla donde dice ver opciones y donde dice anotar y hagan la tablita. Este es el que acabamos de ver ahorita, sí, que sí, ya deben saber. Ponen en su Ya va a ser pantalla. Ángel Reina, ¿ya? Pero Ya. si mi... Ángel proyecta. Oh, Compartir pantalla y te sale una que dice Sara. En esa pongan compartir y ahí pueden explicarnos. ¿Estás ahí, bueno, Ángel? también. Profe, ¿qué pasó? Mi sobrina se cayó y ahorita llegué. Una pregunta, me preguntó algo. Compártele tú la pantalla y que puedan ellos anotar mejor. Sí, sí pueden anotar. Para que vean el ejercicio. Los que están en el teléfono pueden nomás estar ahí. Ellos no saben estar rayando la pantalla, así que deben saber cómo hacer eso. Ah, Así son, en no te la preocupes. compu también sí hay como. A ver, yo le veo a alguna persona que esté con la cámara apagada. Ya, dale tú. A ver, Daniela Mazapán. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Puedes ayudarnos a resolver el ejercicio por fin? Sí, no hay problema. Ya. Entonces, no sé si es que estás desde tu compu o desde el celular, pero si es que estás desde la compu, ahí te dice, usted está viendo la pantalla de José Maihuashka. Pon ver opciones y ahí te dice anotar. Sí estás ¿Quién haciendo está eso. de chistoso? ¿O quién está anotando? A ver. Dylan ha de ser. Sí puede ver, pues, profe, quién está anotando. Sí, tú puedes ver ¿Cómo como veo? De anfitrión. ley, profe. Ahí le sale. Ahorita voy a rayar, mira, ahorita. A ver, rayen. No, no me sale. Solo sé que están rayando la pantalla, pero no sé en dónde salen quién me está rayando. ¿Ustedes pueden ver quién raya? Usted tiene que No, activar una profe. opción que dice... no me acuerdo cómo dice, pero... O algún voluntario, ya, a ver, pero no de los que ya han actuado, ya les cacho más o Estoy menos. rayando de color. Ya. Ya sé, ya no me digan, ya puedo, dele, ya puedo. Dylan está rayando ahorita. Ya, entonces Daniela Mazapán era, ya ella Verá, que... Santiago, Sí, ya sale, y ya sale el nombre aquí también de quien escribe, así que chévere. Ajá, ya les Era puse. para que compruebe, pues, profe. Ya, eso, ya. ya está escribiendo Daniela Mazapán, muy bien. Mazapán, Talis. Y ahorita. Perdón, Mazapán, es que no se ve completo tu nombre, discúlpame, por favor. Ya. Es el ejercicio que les acabé de explicar de la hemofilia. No les digas, luego ya se van a dar cuenta cuál es la respuesta. Así que jugarles la psicológica, verás. Solo les cambias, le pones ya pasadito el ejercicio y ahí sí no se acuerda. ¿No es cierto? Dylan ya está jugando hasta con los dedos, por ahí le veo. Yo sí me... Y ahora ya no puedo ver quién está rayando, nadie está. Dice, no vale, se trabó mi compu. Bueno, dale a otra, Anita. Yo lo hago, profe. ¿Cuál? Catherine Narváez. Sí, yo Ya, no. dale, Catherine, ya. Deja de rayar, Dylan, que no me parece gracioso lo que estás haciendo. Acabé de hacer... Yo fui el que borré, ¿no? Ya, dale, Catherine. Pero así mismo hablando, para que más o menos te vayan escuchando tus compañeros, ya, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Ay, ¿me escucha, profe? Sí, dale, Caterina. Entonces, aquí dice que XX es mujer, entonces ponemos de arriba. Ay, no puedo rayar. Te sigo ayudando, ¿ya? Tú me vas, sí, voy a ayudarte cuando... Solo dibujo y ya. Es que estoy en el celo y no se puede bien. Ya, entonces como nos decía la profe, es como una tabla de multiplicar. Entonces aquí iría X. Ay, ya se hizo bien feo, profe. Yo te estoy haciendo, deja nomás, ya te hice, no importa. Dale. Bueno, la respuesta aquí es el 25%. El 25%. Sí, porque en A ver, total... yo te voy a dejar haciendo la tablita y tú les vas a explicar, ¿ya? Porque no sé si... A ver, aquí era X, ¿no es cierto? Y aquí estaba X con H. Entonces sería X de aquí y X de acá. Es una tabla de entrada, ¿no es cierto? Como quieran. Pueden poner primero la mayúscula, minúscula. X con H que dar X con H. No se le entiende, profe. Bueno, vean lo que estoy haciendo, ya su compañera les va a explicar, yo solo estoy haciendo la tablita. ¿Me escuchan ahí? Creo que es mi internet ahora, Sí, mi profe. internet está medio mal. Profe. Ya. Dale, ya está hecha la tablita, dale, Caterina. Ya, profe. Entonces aquí la respuesta es el 25% porque sería aquí, nos demuestra que tendría la enfermedad aquí y como es niña sería XX. Ya, 25%. Entonces este me está diciendo que tiene un 25%. Este es la enferma, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pide? Déjeme ver. Espérame un ratito, profe, es que no veo. Sí está bien, sí te pide la enferma. Ya, entonces ahora, ¿qué pasaría si en la pregunta ya no les dice, no se confiarán, por favor chicos, leerán bien, ya ponte y les dice la probabilidad de que la niña sea portadora? ¿Qué van a poner? 25%. 25%. Ya. ¿Qué más? Y si te dice que tengamos un niño enfermo. El 50%. El 50%. Seguro que vamos a... Verán que estoy diciendo 25 igual, profe. 25 para que sea 25%. ¿Y cuál sería? Ahora sí, raya en la pantalla para indicarme cuál es el niño enfermo. Niño enfermo es 25%. Eso, Sí, muy bien. por eso, ya. Y si yo les digo, ya dejen de rayar, ahí sí todo el mundo empieza a rayar la pantalla, pero cuando les digo, háganme el favor de escribir, nada. ¿Y cuál sería si te dice portadora? ¿Qué porcentaje? 25%. El 25%. ¿Cuál es? La Ya, primera perfecto, ya. ¿Y cuánto es sano? Entonces, en este ejemplo tengo 25% de probabilidad de tener una hija enferma, 25% de probabilidad de tener, ya no sean chistosos, vea, Daisy Castro, ese que es que está escribiendo Sam, ya ni sé qué está escribiendo, 25% de probabilidad de que sea portadora, en cambio vamos a la fila de los hombres, tenemos el 25% de ser sano y el 25% de ser enfermo. Entonces aquí en ninguna de las preguntas me va a salir ni fregando el 50 ni el 75, ¿no es cierto? Hasta por lógica. Hasta porque le atendí a la profesora Anita Belén y me explicó bien el cuadro de Punedo, le puse atención y ya hice el cuadro y ya se jalan las cuadras y me subrayan la B o la C, ¿no es cierto? ¿Qué opinan solo con este cuadro? ¿Estaba fácil, difícil? Fácil, profe. Fácil, profe. Puedo entender todo, ¿no es cierto? Con este cuadro ya puedo sacar los ejercicios que me pida probabilidad. Tomando en cuenta, chicos, vuelvo y repito, tomando en cuenta esto, por favor, no se vayan a comer en la prueba. Esto, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta qué te pide. Si te pide probabilidad,
de que nazca con hemofilia, probabilidad de que te diga que sea portadora, por probabilidad de que te diga que en este caso, ¿qué probabilidad hay de que un niño, ya no te dice niña? ¿Ya? ¿Sí están tomando en cuenta todo lo que les acabamos de explicar o más que todo ahorita Anita les acabó de decir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Espero que digan, verán, así son ustedes. Capaz que porque ahora, para no hacerme quedar mal, dicen sí, sí, pero cuando les explico, yo también me saben decir sí, y después ya... A ver, ya no creo que hay otra. Tenemos esa que ya hicimos, esta que ya hicimos, dejen ver si tengo aquí. No, ya, son esas, ya. Entonces, con ese cuadrito ya vamos a entender, ¿no es cierto?